Nuestro invitado de hoy se ha abierto camino en el mundo del periodismo desde una sección distinta a la que estamos acostumbrados a encontrarnos en el periódico. Su nombre no está en Nacional, en Deportes ni en Sociedad, pero sobrevuela las principales redacciones de nuestro país. El tiempo le ha llevado a analizar el sector desde ángulos inexplorados, a hablarnos de entornos líquidos o de modelos de suscripción. Es un experto en producto y dicen que cuando habla todo el sector escucha. Pepe Cerezo, director de Bocamedia, bienvenido a Estudio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No me reconozco en esa descripción, pero gracias. Bueno, ya te comentábamos fuera de micro que mucha gente nos había recomendado, oye, traer a Pepe Cerezo, que os va a dar un ángulo, ¿no? Un análisis de los medios que no es el habitual del que está metido en la redacción. Y bueno, si nos han dicho eso, seguro que es verdad. Bueno, mi visión es diferente porque yo vengo del mundo mi aproximación a los medios es desde el punto de vista del desarrollo de negocio, porque yo no soy periodista, yo vengo del mundo de las telcos, incluso antes mi formación yo soy químico, con lo cual mi aproximación es totalmente diferente. Y llego a los medios por el interés que tiene la transformación digital. Yo empiezo en el mundo del análisis, las telcos, por el desarrollo de negocios, en esto que ahora se llama las over the top, por encima de la red, y ahí llego a los medios de comunicación. Antes había analizado el mundo de la música y otros sectores que fueron muy impactados por el mundo de la transformación digital, de la digitalización. Por aquel entonces, hace casi 20 años, se llamaba Sociedad de la Información. Queda muy lejos. Entonces llego al mundo de los medios porque siempre me había parecido muy interesante cómo era uno de los sectores, y lo sigue siendo, uno de los sectores más innovadores, aunque parezca que no, o al menos uno de los sectores que la digitalización más le afecta y más tiene que transformarse, ¿no? Y por eso llego y mi mirada es desde el punto de vista de la transformación del negocio y de ahí la transformación del producto. Pues si te parece, antes de que entremos en qué te ocupa actualmente, siempre nos gusta hacer un poco de biografía. Acabas de hablar que vienes de química, del sector telco. ¿Cómo empiezas un poco en el mundo laboral y cómo vas transicionando a justo esto que nos contabas? Pues yo, en ese sentido, soy bastante, entre comillas, moderno, en el sentido de que mi generación, yo estoy en la frontera entre los baby boomers, bueno, yo soy lo de los últimos baby boomers, ¿no? Entonces a mí me pilla la última parte de la época más tradicional. Entonces la época más tradicional es que mi generación es gente que lleva 20, 25, 30 años trabajando en la misma empresa, en grandes empresas. Yo llego desde el mundo de la química y me interesa mucho el mundo de la tecnología y de la sociología, o sea, una combinación un poco curiosa. Entonces ahí empiezo a aproximarme y empiezo a interesarme otros modelos, ¿no? Y cuando llega la digitalización veo que es algo muy transformador, muy transformador. Dicho ahora parece evidente, ¿no? Pero hace 25 años en el mundo de la empresa lo digital y la transformación que venía dada de la tecnología no se veía tan clara, ¿no? Y había muchos stoppers y todo esto que vemos ahora y que os enfrentáis muchos, lo raro era hablar de la transformación y yo ahí sí percibía que había algo que quería estar. Y entonces empiezo a profundizar primero desde el mundo de la investigación. En lo que era la Fundación Retevisión, crea un think tank para analizar el impacto tecnológico. Y ahí empiezo a investigar y me parece muy interesante. Creamos el España, que en aquel entonces, en el 2000, no era el primero, Telefónica tenía uno, pero este fue el primer análisis de la transformación. Ya te digo, se llamaba Sociedad de la Información, Informe Social de la Información. Y a partir de ahí, del impacto de la transformación digital. Y llego a los medios y me voy al grupo Prisa, estoy durante 6 años de director de investigación y análisis y estrategia digital, lo que era Prisacom, y a partir de ahí pues empieza a desarrollarse otro tipo de proyectos. Claro, al principio lo que decías de hace 25 años, 95-96, no existía ni Google. No existía Google. Empezaba a desarrollarse algo que ya estaba Internet como tal en el ámbito universitario, aquí empezaban los primeros ISPs, 98, 99, pero era algo era todo a pedales, ¿no? Siempre son las historias estas de viejuno, pero es verdad, era todo muy, muy incipiente,
pero se percibía todo lo que tenía que ver, y era previo incluso al concepto puro de Internet, como la transformación tecnológica de la irrupción digital iba a cambiar las cosas. Y a mí me interesaba mucho desde el punto de vista social también, tecnológico, social y de negocio. Y ahí vi que los medios eran un punto de inflexión. Claro, nuestra generación, nosotros nacimos en el 95, la mayoría de los que ves aquí, o más tarde. Como mis hijos, sí. Claro, no entendemos, pensamos que Internet es igual a Google. Claro. No entendemos De hecho, que lo primero que existía, o sea, el primer Internet ya comercial era Yahoo principalmente. Estaba Altavista, estaban otras cosas, pero la primera desarrollo cuando empieza comercialmente el Internet que conocemos actualmente bueno, Google no existe. De hecho, cuando nace Google, y de hecho Google nace sin publicidad, era algo bastante curioso, era un modelo que rompe con el modelo de Yahoo, que indexaban. Yahoo, una cosa que nos da la gente es que o sea, el buscador indexaban, o sea, tenía gente machacando para meter las URLs, ¿no? de lo que se buscaba. Cuando llega Google, ya digo, hay navegadores previos, hay el ecosistema, hay muchos libros sobre la historia de Internet que son muy, muy interesantes, pero hay algunos incluso que piensan, no tanto en España, pero en los mercados emergentes, que Internet es Facebook, o sea, su entorno. Claro. Seguramente ahora, dentro de nada, habrá algunos que digan que es TikTok solo, ¿no? Ese entorno. Y Internet, lo interesante que tiene es ese modelo original abierto, ¿no? Que nace como un modelo abierto. De hecho, Francia intenta un modelo de Internet cerrado y por eso no funciona, ¿no? La gran capacidad que tiene el protocolo IP es que nace como un modelo abierto, porque nace en el mundo universitario. Hay un mito que nace en el mundo militar, ¿no? Y está ahí, la primera iniciativa, si es que es verdad que son fondos del Pentágono, pero su verdadero desarrollo es en el mundo académico, y es ahí donde surge. Y creo que esa conceptualización académica para unir información y universidad, o sea, universidades y conocimiento, es por cómo se ha desarrollado a esa velocidad y al mismo tiempo por qué han tardado tanto en desarrollarse modelos de negocio efectivos, o al menos eso es lo que yo pienso. Entrando un poco en el mundo de los medios, hablabas de tu experiencia en Prisa. ¿Cómo continúa? Sales de Prisa, estás en torno a 6 años. En Prisa es una experiencia muy, muy interesante. Es el momento de auge, ¿no?, del grupo. Bueno, el auge venía de antes, es decir, Prisa era, de hecho, cuando yo entro, no quiero decir la palabra de declive, pero sí es el momento de cambio brutal, ¿no? De hecho, lo digital, Prisacón era una empresa que estaba en el campo de las naciones, que aglutinaba todo el desarrollo de los medios. Es decir, El País, por ejemplo, El País tenía su redacción en Miguel Yuste, pero gran parte de la gente que llevaba El País digital estaba en otra redacción, eran de redacciones totalmente diferentes. Eso pasaba con 4, por aquel entonces pasaba con la cadena SER, con 5 días, es decir, eran estructuras totalmente separadas, eran otro mundo, ¿no? Entonces, lo que sí viví y percibí es cómo el mundo digital va emergiendo y empieza a haber un colapso con el mundo tradicional, con el mundo de papel. Empieza a haber se empieza a percibir la crisis, además viene la crisis económica, y eso hace una tormenta perfecta, ¿no? Y es ahí cuando se empieza a transformar todo. Todo ahí del País, que fue una experiencia muy bonita, porque vivo la redacción. Yo no tenía experiencia, porque yo no era periodista, de cómo funcionaba una redacción, venía más del mundo del negocio, entonces veo cómo trabajan los periodistas, colaboro con periodistas. Eso me enriquece mucho, porque una diferencia de otro tipo de consultoría es que no sabes el producto final, ¿no? Y cómo se gesta ese producto final, que además, siempre lo digo, los medios son muy complejos porque su producto es un intangible mayoritariamente, ¿no? Lo vemos en una app, lo vemos en una noticia, lo vemos en una historia que nos cuentan,
pero lo que ofrecen son muchos intangibles, ¿no? Es cómo se ve el mundo, cómo se interpreta la realidad, la visión política, o sea, son muchos componentes que hacen luego, cuando vemos una infografía, tiene todos esos componentes, ¿no? Y encima hay que venderlo. Entonces, bueno, esa cadena de valor, que es más compleja que cualquier otra, es muy interesante. Claro, a ti desde el punto de vista de producto, ¿qué te parece más interesante? ¿Una estructura en la que está separada la parte técnica de la redacción, como lo que decías, o el hecho de que todo trabaje junto? Tiene que estar junto, es una de las grandes barreras que existe. Además, ahora hablamos todos de producto en una redacción y todo el mundo lo tiene interiorizado. Hablar de producto digital hace, iba a decir 10 años, pero incluso hace 6 o 5, no se sabía de qué hablaba, que era un producto. Es el entregable, es el papel que se edita, eso es un producto, es una aplicación. O sea, el concepto de producto, como se entiende en las tecnológicas, es muy reciente. Y eso conlleva a rediseñar la cadena de valor en su conjunto, de cómo se construye un producto editorial. El producto editorial, que es contenido, noticias, un podcast ahora, un vídeo, todo lo que... Eso está muy interesado en las grandes redacciones, pero todavía cuesta. Y eso cuesta porque, como digo, Prisacón, que era el área digital, era una empresa diferente que estaba en un polígono diferente, en la que llevaban gente diferente, en la que de vez en cuando había algunas reuniones, eran mundos separados, ya no solo. Claro. Entonces, llevar eso a que ahora, piezas que estamos viendo en todos los periódicos españoles, en el que trabaja tecnología, trabaja negocio, trabaja gente que además no viene del mundo. Yo digo, muchos de los productos editoriales más interesantes no lo están haciendo periodistas, o lo hace algún periodista, pero hay Kiko Llaneras, ¿no? Sí. Kiko viene del mundo de la biología, de los datos, que se conjunta con gente de diseño muy buena, con gente que interpreta datos y te hace un producto. No sé ahora mismo, pero yo creo que sigue siendo la pieza más vista en la historia del país, es durante la pandemia, que es esa infografía que se ha traducido al chino, al ruso, que cuentan cómo se propagaba el virus en diferentes salas o en diferentes espacios. Y eso es una pieza en la que periodísticamente hay muy pocos periodistas, o sea, pero tienen esa visión del producto, ¿no? Editorial. También es parte del mapa de producto, que la especialización de algunos contenidos, ¿no? Claro, la especialización es otra de las cosas interesantes, y especialización creada por equipos transversales, que es una cosa un poco antagónica, ¿no? Tenemos que ser muy especialistas, pero formando parte de equipos muy transversales y de muchos tipos, y además dinámicos. Hace falta gente de tecnología, hace falta gente de negocio, diseñadores, gente de data y periodista o experto en contenido, porque hay gente muy buena que está haciendo, lo hemos visto con la pandemia, con el tema de Twitter, científico, ¿no? El tema científico, que son científicos, ¿no? No tienes por qué ser periodista ruso. Lo que está haciendo el orden mundial es muy interesante también en ese sentido, ¿no? Ahora sus mapas se utilizan en la mitad de las universidades de España para explicar qué está pasando en la guerra. Entonces, y es una conceptualización de producto. De hecho, ¿conoces Inspired, el libro sobre producto? Lo habré ojeado, pero ahora mismo... Justo me recordaba porque una de las partes divertidas de Inspired es que casi hay un punto en el que él entra en cómo configurar físicamente la redacción. Te dice... El de producto, o sea, bueno, el de producto es que, claro, producto es una categoría muy amplia. Claro, pero dentro de producto. Todo, además, ahora dice producto. Él decía, el product owner tiene que estar al lado del de datos, porque tienen que hablar, pero es que el de datos tiene que estar al lado de tecnología, porque tienen que comunicar. El tío te dice, esta es la eficiencia, ¿no? Ha habido un desarrollo de negocio, un poco también de moda, ¿no? Porque ha venido también con la moda el rediseño de espacios, un poco con las tecnológicas, que la parodia sería poner un futbolín y pintar todo de colorines, ¿no? Pero sí es verdad que conlleva, o sea,
las redacciones se están rediseñando para que haya una mesa central, para cómo intervienen, cómo haces el breaking news y tienes conciencia de los datos en tiempo real al mismo tiempo que estás planificando otro tipo de contenidos. Eso hace que el equipo de diseño esté muy próximo. Cómo distribuyes. A mí hay una cosa interesante que es el concepto, y sobre todo los más jóvenes, nosotros seguimos teniendo una conceptualización de la información en secciones que provienen del papel, nacional, internacional, economía, cuando la realidad ahora es muy líquida, ¿no? La pandemia, cuando hablábamos de las mascarillas y el impacto económico, eso es economía, o que tengamos que crear fábricas de respiradores en Europa y eso tiene que ver con la globalización, eso está en economía, en internacional. Eso está en la pandemia, porque era un factor de la pandemia muy importante. Entonces, reconfigurar el propio espacio de la información, ¿no? El espacio de qué hablamos cuando hablamos, qué es nacional, ¿no? Estamos viendo cómo los periódicos deportivos han adquirido una potencia en tráfico gracias a contenido no deportivo. Cuando marca, sobre todo AS, cuando separan las competiciones, empiezan a dar datos e información sobre la pandemia, ¿no? Un deportivo es bueno para dar, bueno, pues esos son dilemas, canibaliza o no a tu matriz vinculado al país, son ellos los que tienen que dar esa información. Bueno, replantea cosas, ya no solo en el espacio físico, sino también en el espacio informativo puramente. Claro, aquí hay un dilema existencial enorme cuando, por ejemplo, hablas del país, del mundo, cualquier medio grande, cualquier medio que tenga ya una trayectoria y una masa de lectores fiel, piensas en el arte de lo posible a nivel de producto, ¿no? Porque en realidad, bien planteado, las posibilidades son infinitas. Son infinitas. Pero claro, ahí hay un problema que es hasta dónde me lleva la tecnología, hasta dónde me lleva el diseño a crear un producto óptimo, hasta qué punto puedo arriesgar la base de lectores que están acostumbrados a un formato que les gusta, pensando en lo que puedo ganar, porque sé lo que puedo perder, ¿no? Puedo que de repente alguien diga, joder, que Mario me han pegado, por muy progresivo que sea, esto parece Instagram, esto ya no me gusta, me voy a otro medio. Claro. Y conllevan muchos, es que cuando hablamos de la transformación, ¿no? Es un término manido, pero sigue siendo el que mejor lo define. Cuando hablamos de la transformación, es que una parte muy importante todavía, aunque cayendo en picado, del negocio y de las estructuras de los legacy, de los medios que provienen del mundo predigital, ¿no? Todas las grandes cabeceras que tienen todavía papel o negocio print, es que todavía esa parte es importante, o sea, todavía tienes que imprimir un periódico, ¿no? Porque te da una parte importante, cada vez menos, pero una parte importante de tus ingresos viene de ahí. Y tú has estado haciendo ese producto durante, ayer estaba con la gente del Heraldo, van a cumplir 140 años, ¿no? Es una estructura que tiene 140 años. Entonces ahora tenemos que ir a un mundo de instantaneidad, de conceptualizaciones que tienes que repensar el propio espacio físico, el espacio, lo que hablamos filosófico, ¿no? ¿Cuál es el papel de un medio de comunicación en el siglo XXI? ¿Es el mismo para ti o para mis hijos que para mí o que para alguien que está, ¿no? ¿Es para el análisis? ¿Es para el breaking news? ¿Podemos cobrar por ello o no? ¿Tenemos que meter mucho vídeo? ¿Tenemos que estar? ¿Cuál es nuestra relación con las redes sociales? Que es un agente importante. A mí me gusta hablar de las plataformas tecnológicas más que de redes sociales, que son un intermediario fundamental, porque las plataformas agregan contenido, lo jerarquizan a través del algoritmo, lo comercializan, son un medio las plataformas, no crean contenidos, pero es un agente importante en la cadena de valor. Bueno, todo eso conlleva que cuando yo muchas veces... siempre hay un libro interesante, el de los bárbaros, ¿no? Bueno, Cavafis, pero luego bueno, hay muchas teorías. Que es fácil cuando vienes a hacer una disrupción, es fácil criticar todo lo anterior, ¿no? Pero ¿cómo lo haces? Claro. ¿Es fácil crear de nuevo? Es más fácil ahora mismo crear una startup que durará lo que dure, pero es más fácil crear un medio desde cero que la transformación de un medio de 140 años. No, sin duda. ¿Y no crees que a veces se le pide demasiado a los medios? Sí.
que ellos son buenos haciendo noticias y ahora les estamos pidiendo que sean buenos maquetando, diseñando, distribuyendo, comercializando y encima generando ingresos por modelos publicitarios que no existían. Y encima gratis, porque encima les hemos exigido, ¿no? Porque me vas a cobrar, ¿no? Sí, es eso. Yo de hecho, utilizando el libro de La conjura de los necios, yo escribí hace mucho la conjura contra los medios, porque había a los medios, además que les pasa todo cambio tecnológico les afecta. Es decir, el e-commerce no ha cambiado mucho en términos tecnológicos desde que nace, ¿no? Amazon, lo que es el sustrato de cómo funciona Amazon, se parece mucho a cómo nace, ¿no? Los ad blockers apenas le afectan. El responsive apenas le afecta en lo sustancial, en lo que es su naturaleza. Pero a los medios, el cambio del tránsito de las apps a la HTML5 le afectó sustancialmente. La programática le afecta sustancialmente. El tema del privacy y la identidad le afecta. O sea, todo te cambia el ecosistema. Sí, no, a nosotros muchas veces hablamos con todos con Newstudio, la verdad que bueno, ese es nuestro sentido de existir, el agregar. Nosotros cuando montamos todo esto, meses antes de que existiera el producto, lo que veíamos era justo ese problema. A nosotros nos da un poco de rabia cuando por cada cambio que hay la culpa es del medio, ¿no? Yo siempre digo, bueno, al medio cúlpale por recortar plantilla y que eso afecte a la calidad de los contenidos o por que tenga una dependencia excesiva de los anunciantes. Exacto. O de las ayudas políticas, eso es. Pero forma parte también de esa transformación, es decir, y por eso yo soy un valedor e impulsor para los propios usuarios del pago por las noticias. En la medida que paguemos por la información, más capacidad tenga un medio de ser independiente, sabiendo que no existe la independencia absoluta ni existen mundos perfectos. Pero en la medida que los usuarios pagan por un producto y un servicio y los medios son más independientes, pueden ser más transparentes. Debería haber una ley clara en España también de la inversión publicitaria pública, ¿no? Y que estuviera por unas reglas a nivel nacional en función de audiencia o en función de registros, en función de algo. Esa no transparencia hace pues, que tengamos un ecosistema de medios, bueno, pues, no todo lo transparente que quisiéramos. Hay gente que es muy crítica con lo que ha acabado convirtiéndose en la publicidad programática. ¿Qué visión tienes de cómo ha afectado a los ingresos publicitarios? La publicidad programática es como la gravedad, existe, no puedes luchar contra ella, ¿no? ¿Por qué? Porque es una tendencia de lo que vemos en el mundo tecnológico, a no ser que con el cambio de la posglobalización y una revisión distópica podamos ver y el mundo cambie en los próximos meses, que nos parece. El mundo tecnológico lleva unas velocidades y lleva unas claves que no podemos parar, que es la automatización de procesos, ¿no? La digitalización nos permite la evolución de productos a servicios, productos físicos, como entendíamos, a servicios, que son productos digitales, y otra de las claves es la automatización de procesos. Y la automatización de procesos siempre busca la eficiencia teórica, ¿no? Entonces, el modelo, si podemos automatizar algo, se va a automatizar. Da igual que sea la jardinería, en los cortes, en el modelo que puedas automatizar algo y que la tecnología te lo permita, se va a automatizar, porque es mucho más eficiente, requiere menos mano de obra y es mucho más barato, ¿vale? Y las economías de escala son evidentes. Eso es gran parte de la digitalización. Entonces, la venta de publicidad, ¿cómo se puede automatizar? Pues lo automatizas. Google es un modelo de automatización absoluta. La programática es lo que ha venido haciendo Google desde que identifica, que además no lo inventa Google, lo compra, ¿no? La publicidad, lo que fuera AdSense en principio, pero es poner y las plataformas, de forma sencilla, todas las plataformas que hacen unificar oferta y demanda, la machean, la jerarquizan en alguna manera y le ponen valor a través de los datos, ¿no? Eso pasa con Uber,
pasa con Booking, pasa con Facebook, con cualquier plataforma. Unificas un tipo de oferta, aglutinas a alguien que tiene una demanda, contenidos, ocio, Tinder, todo, lo que veamos, cualquier tipo de relación en el ser humano, y organizas quién te puede dar esa oferta, ¿no? Lo macheas, lo jerarquizas y lo comercializas. En la publicidad es eso, ¿no? La programática lo que nos permite es como una exchange de bolsa. En vez de vender acciones, vendes espacios publicitarios. Yo tengo un espacio publicitario y hay gente que compite por ese espacio publicitario. Entonces, si lo llevamos a un mundo, una de las cosas que yo más teorizo es cómo crear el mundo de la economía. Yo no soy economista. Es complicado alguna parte, pero hay otra que es muy sencilla, que es la oferta y la demanda, ¿no? La economía es la gestión de la escasez, ¿no? Si las obras de arte, ¿por qué valen tanto? Porque son escasas. Solo hay un Picasso, ¿no? Solo hay un Guernica. Vale todo lo que queramos, porque como es tan escaso y en el momento que haya demanda, la oferta es única, ¿no? Entonces, eso es exponencial. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué ha pasado con Internet? ¿Y qué ha pasado con los medios? Que su oferta era infinita, porque tenían espacios infinitos y cada página era igual que las otras, ¿no? Con lo cual tu inventario, que eran unos problemas que no entendíamos bien, si estás en un espacio abierto, tu inventario es infinito. Si tu inventario es infinito, todo lo que vendas tiende a cero, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Modelos de escasez artificial. ¿Cómo hace esa escasez Facebook, por ejemplo? A través del algoritmo, jerarquiza. Tu feed es particular, es el tuyo. Entonces, no todo el mundo tiene las mismas feed de noticias o feed de información. Sí. Lo jerarquizo. Entonces, vale más el primero que el quinto que aparezca. Además, vale, si solo aparece de todos los que estemos aquí, solo nos aparece a uno, competiremos por ese espacio. Entonces, solo pones en valor. En vez de hacer una oferta en Sotheby's, ¿no? Lo haces con las máquinas, y eso es lo que hacen las máquinas. ¿Qué ha pasado? Que lo que se estaba haciendo en programática era comercializar lo que se llama el bulk, ¿no? El bulto, lo que no quería nadie y era infinito también. Si pones en agregar lo que no vale nadie, pues entonces la gente compraba, y eso es lo que se llama, muy sencillitamente, o sea, explicado muy... es el open, ¿no? Entonces el open ha devaluado porque vendías un inventario que no quería nadie a precio de derribo. Entonces, pero la programática hay que entenderlo simplemente como la automatización de procesos. Yo lo que tengo que hacer es cómo en esa automatización yo puedo hacer un Sotheby's escaso también, en los que hay mucha gente que quiere comprar solo el Guernica. El Guernica no se puede comunicar, pero imaginaros, entiende el ejemplo. Estas gafas las pongo y solo hay unas y las quiere mucha gente porque eran las de Andy Warhol. Pues ya está, yo genero la escasez porque digo, estas son únicas y la demanda es grande, pero eso lo puedo hacer de forma automática. Claro. ¿No? Entonces, eso, para terminar eso es lo que tienen que hacer los medios, poner en valor, por eso aparecen los PMPs, por ejemplo, que son marketplace privados. Es decir, los medios dicen, los espacios premium, porque hay espacios premium dentro, lo que tengo que hacer es que mis espacios sean escasos. Es decir, la portada del New York Times al lado de una noticia, ¿no? Puedo hacerla escasa. Si tú quieres estar en la portada del New York Times, en un banner principal, y además que te puedo decir qué usuarios van a ver esa portada, ¿no? Aunque sean millones, pero puedo generar una escasez porque va a impactar a esos usuarios que tú quieres que impacten, pues eso vale más y eso se puede hacer. Entonces eso son lo que se llaman la programática garantizada y ese adquiere valores, que es lo que están haciendo ahora los medios punteros, por encima de la negociación comercial tradicional. Entonces la programática hay que entenderla como la automatización de procesos. Podemos hacer una automatización para vender un Picasso, podemos hacer una automatización para vender arena de la playa. Sí que ¿crees que se puede dar un escenario en los próximos años en los que veamos que los ingresos por publicidad de los medios van recuperando un ritmo que ha venido en decadencia? Bueno, los medios siguen teniendo ingresos publicitarios online exclusivamente. Online siguen creciendo, ¿vale? El tema es que no es suficiente esos ingresos, o sea, hay que ver la ecuación al completo, ¿no?
La ecuación es que la prensa escrita va disminuyendo, iba en retroceso, pero era un retroceso que controlaban. La pandemia lo que hace es que esa curva de descenso, tanto de circulación como de publicidad, es exponencial. Y ahora con la guerra de Ucrania y el auge del precio del papel y de la tinta, ya ni te cuento, ¿no? Eso es, o sea, ya lo que veíamos que podían ser 2 décadas, pues igual es en 5 años. De hecho, el papel ya es irrelevante en términos de lo que representaba. No está muerto, da igual. Eso de, ¿está muerto el papel? En grandes términos, sí, lleva muerto una década. Otra cosa es que está asistida, ¿no? Respiración asistida. Sí, una cosa es muerto tiempo. Y otra cosa es desaparecido, sí, ¿no? Exacto. Pero es irrelevante en los términos que lo era normalmente. Y solo hay que, lo comentamos, que aunque te lo regalen no lo quieres. O sea, tú vas al puente aéreo y hay tacos, o vas a las universidades y antes lo llevaban, ya ni lo llevan porque nadie lo quiere. O sea, es un producto y podemos llevarnos a la melancolía. A mí me gusta el papel y era maravilloso, pero era para un modelo que ya no existe. Entonces esa diatriba hay que romperla. Entonces esa publicidad va cayendo. La publicidad que va migrando de otros espacios al mundo digital, ¿vale? Lo que pasa es que, por una parte, las plataformas controlan un 60 o un 70% de la publicidad. Entonces, eso que te repartes, esa tarta, es más pequeñita, porque hay una parte que se lleva. Y además, aunque esa crezca, hay muchísimos competidores, ¿vale? Entonces, la publicidad digital va creciendo, pero no crece al ritmo para sufragar la estructura que tú tenías, más aún con esta publicidad que va cayendo. ¿Verdad? Entonces, la publicidad digital para los medios crece. Ahora mismo este trimestre está un poquito estancada por el tema de inflación, etcétera, pero los datos de 2022 han sido buenos, por debajo del 19. Vamos, por debajo del 19 no. O sea, no han crecido a la velocidad, pero la publicidad digital es un buen, da dinero. El tema es que no da suficiente para sufragar la caída del papel y las estructuras que estaban pensadas para esas organizaciones, además de para pagar deuda, etcétera. Y por eso hay que buscar otros modelos. O sea, no hay un modelo único, esa es la clave, un modelo, y tienes que combinarlos. La publicidad no está muerta ni lo va a estar. Las suscripciones no van a ser la única solución, no te van a dar. El branding content no va a ser la única solución, el e-commerce tampoco, entonces tienes que hibridar. El futuro es una holding de productos y que cada medio diversifique fuentes de ingresos. Eso es, y vayas a tener múltiples formas y que estén entremezcladas, que es otra. No es, tengo un área de e-commerce, las suscripciones tienen que estar hablando de la publicidad con la publicidad con las suscripciones con los eventos con, ahora el retail marketing está en auge, todo, una forma integral. Nosotros cuando planteamos News to You y hablamos con los medios, precisamente yo coincido totalmente con tu discurso. Lo que nosotros presentamos es precisamente ser una de estas ramas, una de tantas vías que hace un modelo de ingresos híbrido y con una presencia analógica, aunque cada vez sea menor, pero que seguro que aunque sea residual permanecerá. Uh-huh. Una de las iniciativas que a nosotros nos parece que nació con muchísimo sentido, al margen de lo que haya acabado siendo, es Kiosco y Más. Yo creo que es una muy buena noticia cuando vemos que los medios se ponen de acuerdo en algo para proteger sus contenidos, para de alguna manera apostar por la agregación, que yo creo que es clave. La agregación al final es una forma de atender a una demanda que por separado es muy difícil satisfacer, pero no hemos visto tantos casos. Hemos visto Kiosco y Más, hemos visto, aunque sea para la parte publicitaria, WeMás, que también es una iniciativa súper interesante. ¿Cómo ves este terreno de medios poniéndose de acuerdo? Hay que diferenciar. Que los medios se pongan de acuerdo es fundamental. La industria tiene que ponerse de acuerdo. Ha habido cambios y ha habido evolución, porque en el mundo offline no es que no se pusieran de acuerdo, es que era una guerra atroz. De hecho, muchas de las iniciativas y gente que estamos en el mundo y que se han hecho y que eso ha ayudado también, era Medioson. Medioson es una asociación que nace de los medios con perspectiva digital grande, que luego se integra en AMI, ¿no? Pero de ahí nacen muchos de los proyectos que eran imposibles pensarlos en el mundo industrial, papel, porque
ha cambiado mucho el mundo editorial. Los grandes editores ya apenas existen conglomerados, existen otro tipo de organizaciones, fondos privados, etcétera. Entonces eso cambia el concepto de los editores tradicionales que tenían, que era muy interesante, pero para un... No era tan empresarial, ¿no? Bueno, era un tipo empresarial, pero muy, muy particular, ¿no? Hemos visto las películas. En Estados Unidos sigue existiendo, el New York Times es un editor que tiene muchas cosas buenas y otras más complicadas, ¿no? En lo que hablamos ahora de ponerse de acuerdo, bueno, pues ha habido iniciativas que se ponen de acuerdo. Yo en lo de que la agregación es una solución, habría que verlo, ¿no? No creo en el Netflix de las noticias, creo que por definición, de hecho yo siempre digo, si Netflix se parece cada vez más al New York Times y menos a Netflix, o sea, Netflix cada vez agrega menos sí, la y producción, crea más. Claro, sí. Y además Netflix, que era un modelo de suscripción, ahora va a meter publicidad. O sea, Netflix se parece, su evolución de negocio es cada vez más a un medio de los que decíamos que no y menos a un agregador. Las OTTs, que son muy referenciales hacia dónde va el futuro digital de modelos, las OTTs van hacia modelos totalmente creación pura de tus propios contenidos, productos, servicios, ¿vale? Con un modelo híbrido, suscripción, publicidad, e-commerce. Bueno, Disney es el paradigma de la diversificación, ¿no? Con marcas muy potentes y marcas personales. Cada vez va a haber menos agregación, incluso las telcos que están metidas en el mundo de las OTTs están sufriendo, ¿no? Entonces, la agregación per se, ahora mismo, no sé cómo evoluciona el futuro, va en contra de los modelos de negocio individuales. O sea, en Netflix es inviable ahora mismo, y mucho menos en el mundo del contenido. Eso no quiere decir que no haya acciones que puedas ir de colaboración. Estamos viendo bandlets, ¿no? O sea, claro, de eso, del Confidencial con el Wall Street Journal. Del diario.es con Infolibre. En Estados Unidos vemos muchos, ¿no? Eso sí, eso puede haber. Pero que haya un espacio en el que tú entres y por 10 euros puedas tener las noticias de todos los medios, es imposible, o sea, es inviable económicamente. Eso no lo vamos a ver. Ha habido agregadores, sí, que siguen existiendo. Flipboard fue muy interesante, ¿vale? Es un buen caso de éxito, Flipboard. Sí, pero no es un Netflix de claro, justo mira, con David, que hablábamos antes, con David nos pasó lo mismo. La gente a veces, claro, cuando hablas de Netflix ahora es una productora de cine con contenidos alquilados, con contenidos compartidos detrás. O sea, claro, se ha cambiado mucho. David decía, una cosa es un Netflix y otra cosa es un Spotify, ¿no? Porque Spotify no le compite, no crea contenido, la relación con el editor o con el creador es muy libre, tú puedes enchufar y sacar el contenido. Flipboard yo creo que va mucho más a este modelo Spotify, claro, que comentamos. Un modelo as a service, y ahí puede existir. Pero, ese es un poco hacia donde... Pero un as a service, o sea, pero no veo viable que haya un servicio así, un Spotify, solo de noticias, ¿vale? Porque el concepto de la noticia es completamente diferente de la música. Son dos aspectos diferenciales. Uno es la caducidad, es decir, las noticias tienen un aspecto que es que caducan, ¿no? Entonces, la noticia de cómo quedó, qué tal fue el concierto de los Rolling de antes de ayer, la lees ahora, ¿no? Dentro de 6 meses, pues el valor es reducido. Y ya no te digo de un partido de fútbol o del... Fíjate cómo va de toda velocidad. Eso es uno. El consumo de la música es diferente. Luego hay otro de carácter personal, o sea, la identificación que tú tienes con las noticias es con la cabecera, generalmente o mayoritariamente. Y por eso yo hago mucho hincapié también en la creación de marcas potentes, ¿eh? En Spotify la relación, una cosa es el servicio y otra es tu relación con la música. Tú lo tienes con el músico que te guste, le escuchas. Entonces, la identificación con las noticias es o con quién la escribe o con la cabecera. Si eso se convierte en un Spotify indiferenciado, ¿no? Pierde gran parte de la naturaleza de la propia información, ¿no? Que es la línea editorial. ¿Vale? Otra cosa es que puedas convertirte que eso ya lo hay también, en una agencia, ¿vale? Puede haber un Spotify de agencia, que ya lo existe, Bloomberg, Reuters, Europa Press, eso sí, que te dan la información de forma
estable y tú te suscribes a un agregador de esa información, que ellos además generan información. Entonces, entre esos mundos, un Spotify al 100%, bueno, además es inviable, porque para tener éxito tendrías que canibalizar a los medios. Porque claro, si a mí me dieran una oferta súper buena, que yo puedo acceder a todos los medios por lo mismo que por más barato que lo que me cuesta de forma diferencial, pues claro, iría todo el mundo ahí. Entonces perderían los medios, no lo pueden hacer. Si triunfara ese Spotify de los medios, muchos de los medios sufrirían, les canibalizaría su negocio, con lo cual no estarían. Entonces no habría un Spotify. Es un equilibrio complejo. ¿Qué opinión tienes de YouTube o de Twitter, por ejemplo? Son distintos. YouTube hay que estudiarlo. Yo siempre lo digo, hemos visto Snapchat, ahora Snapchat, Groupon, hemos visto miles de empresas que subían valor y se perdían. Si vemos de las empresas que nacieron cuando hablábamos ahora, YouTube permanece. Ahora sufre un poco con TikTok, pero permanece. No sabemos muy bien los datos de YouTube, pero YouTube es eso, ha durado durante el tiempo. Y otra cosa, es intergeneracional. Por mucho que intentemos hacer cosas en TikTok, pues TikTok da de sí para lo que sí, para los usuarios que dan de sí. Pero es que YouTube, mi padre que tiene 90 años ve el Carnaval de Cádiz y mis hijos de 20 años ven sus vídeos y yo veo infinidad de música. Es el segundo buscador, si no ha cambiado los datos, el segundo buscador de Google. Entonces YouTube es inapelable. Cómo evolucione hacia convertirse en una OTT, lo ha intentado. O sea, el espacio, creo que el más interesante es los espacios audiovisuales hacia dónde van a evolucionar. Y vamos a un modelo convergente, lo que hablamos. Las OTTs se parecen cada vez más a los modelos tradicionales particulares de canales, pero de pago, ¿vale? Los modelos abiertos puros como YouTube tienen que ir o van evolucionando hacia modelos también de suscripción, ¿vale? Entonces ahí vamos a ir viendo la gran guerra que se va a producir los próximos años, que es donde está la pasta, es el streaming, o sea, la guerra del streaming que ya lleva unos años, lo hemos visto con Disney, ¿no? Cuando Disney ha querido, en 2 años, Netflix va a sufrir muchísimo. O sea, Netflix no quiere hacer de gurú ni nada, pero o lo compra alguien o va a sufrir mucho, porque si ves con quién está compitiendo, hay que ver la curva de ascensión de 100 y pico millones tiene ya Disney en 1 año y medio, con pandemia, eso sí es verdad, y Netflix ha perdido 200.000 usuarios. Disney invierte este año, en 2022, va a invertir 22.000 millones en contenido, Netflix 17.000, pero la gran deuda de Netflix está endeudado de los contenidos que tiene que generar. Sí. Entonces, como lo de los hermanos Marx de Más Madera, o sea, Netflix tiene que producir muchísimo contenido, invertir muchísimo para mantenerse, pero al mismo tiempo eso le endeuda, ¿no? Lo que hablamos antes de la diversificación. Disney es que es una maquinaria porque está muy diversificado y tiene mucho potencial. Y yendo a lo de YouTube que hablábamos alguien, Disney, lo contratas porque tienes niños de 2 años y lo puedes dejar con 60, 80 o 90 porque tiene la guerra de las galaxias, ¿no? El mundo guerra de las galaxias. Entonces, contra eso es muy inapelable. ¿Twitter qué te parece? Es un híbrido, ¿no? Es un bicho raro. Twitter es interesante también. Lo hemos dado mucho por muerto, pero sí, está ahí. No sé a ver ahora qué va a pasar. Creo que es una ave rara, pero que en su rareza, en todas estas plataformas, es lo que le da gracia y existencia, pese a todos los problemas que tiene, la desinformación, las luchas, la polarización, creo que es un agente de polarización tremendo. Pero su escalabilidad es muy difícil y su comercialización muy difícil. Entonces, claro... ¿Por qué te parece que es difícil la escalabilidad de Twitter? Porque le interesa, o sea, porque es muy difícil escalarlo. Lleva tiempo con crecimientos pequeños porque interesa a un público muy especial, el que participa, el que... Yo, por ejemplo, cada vez utilizo menos Twitter, hace mucho tiempo. Twitter, por esa parte de confrontación, etcétera, y los números lo dicen, su crecimiento no crece a la velocidad que crece en otras plataformas.
los usuarios que lo usan muy intensamente, pero es difícil a la gente joven está a otras plataformas. Se interesa mucho al mundo periodístico, al mundo político y el de los medios, lógicamente. Pero a otros territorios es muy difícil la comercialización de producto. El e-commerce no ha sido capaz de desarrollarlo. La publicidad es escaso, es muy intrusiva, porque lo que hablábamos antes, lo que puedes hacer escaso en el mundo de los algoritmos de las plataformas es jugar con ese feed que sea independiente, entonces con lo asíncrono, ¿no? En Facebook publicas una cosa y te puede aparecer ahora, pues a ti te aparece, a mí no, ¿vale? En Twitter, además cuando lo han intentado, que no sea síncrono, que sea asíncrono, que te pueda aparecer, al usuario no le gusta porque es una herramienta de tiempo real, por decirlo, es una herramienta a tiempo real y síncrona. Entonces, eso le lleva a que tu limitación de espacio, tu escasez de ese mundo y al mismo tiempo que no seas muy intrusiva, ¿vale? Porque lo vemos, el patrocinio de tweets puede llegar a ser, lo estamos viendo en Instagram, por ejemplo, puede ser intrusivo. Entonces, tienes que jugar de una forma, un equilibrio que te lleva a que no puedas hacer exponencialmente. Pero igual porque además los que dicen ahora con la controversia de la compra, de hacerlo de pago, ¿cuánta gente pagaría por un Twitter de pago? ¿No? Lo veremos. Cuando WhatsApp intentó hacerlo de pago, que había que pagar, no me acuerdo, intentaron hacer un intento de $1, una cosa así, bueno, la gente se volvió en contra. Bueno, entonces, ahí hay una barrera que veremos. Realmente la historia de WhatsApp era que precisamente no comercializaba los datos y no usaba publicidad porque los fundadores se subsistían con el 0,80 que costaba. El momento en el que dejó de costar fue con la adquisición de Facebook. Eso es. Pero era un modelo que crecía, ¿eh? De hecho, era... Sí. La adquisición fue por creo que 15.000 millones. Yo creo que es más fácil que la gente pague por una herramienta de comunicación que por Twitter. Pero me puedo equivocar, ¿eh? Bueno, Twitter Blue, lo que tú estás diciendo lo ha dicho mucha gente. Con escepticismo, por lo menos lo... Pero puede ser, ¿eh? Y entonces es una herramienta muy interesante, ¿eh? Yo creo que ha cambiado muchas de las cosas ha cambiado la política, ha cambiado muchos aspectos, en algunos para mal, ¿eh? Creo que en algunos aspectos la polarización es terrible, ¿no? Y ya te digo, yo no participo en Twitter. Sí, en Twitter hay mucho odio. O sea, se ha convertido en la red del odio, claro, ¿no? Por lo menos la etiqueta, que ya con que tengas la etiqueta... Más da igual, ¿no? Lo que pongas siempre te sale en la parte de los robots y tal. O sea, es una herramienta y al mismo tiempo es interesantísima. O sea, claro. No dejo de... No, hay casos increíbles. Luego, por ejemplo, Reddit es algo que también es difícil de explicar. Sí. Aquí no, pero en el mundo anglosajón, en Estados Unidos, es increíble. Sí. Y sobre todo que también tiene una vinculación súper fuerte con el mundo de las noticias, Reddit. Porque al final la gente entra a opinar sobre la actualidad, sobre... pues me imagino que conoces Meneame, ¿no? Un poquito, un caso más cercano. Igual, de hecho, Meneame se basa en eso. Pero luego, si nos vamos desde un punto de vista antropológico, el ser humano necesita, la pirámide de Maslow no ha cambiado no ha cambiado apenas, ¿no? Otra cosa es cómo lo hacemos. Entonces, la parte de comunicar, lo que ha dado es precisamente hacerlo todo exponencial, ¿no? La gente ha tenido ego siempre. Ahora lo hemos exponenciado porque tienes la capacidad de que todo el mundo lo tengamos, ¿no? Y eso lo potencia y lo activa. Entonces, pero la necesidad de comunicarte, la necesidad de hablar, la necesidad de relacionarte, esa siguen presente. Lo que se ha vuelto todo es hipervitaminado porque la tecnología lo ha permitido, ¿no? Totalmente. Estamos en un modelo también, yo siempre digo, hay que ver cómo evoluciona. Es que llevamos muy poquito tiempo. Las generaciones que están creciendo con digitales puras son las que empiezan ahora a acceder al mundo laboral. Veremos cómo evoluciona eso, ¿no? Si nos hubieran dicho hace 5 años que la aplicación que lo iba a petar te enseñaba solo 20 segundos o 30 segundos de contenido, habrías dicho, pero que va, la gente va a tener la sensación de que le dejan a medias. Y ahora Pero tiene un efecto adictivo
bestial. Es espectacular. Empezaremos a ver problemas de ese tipo, ya lo hay, ¿no? De que los sufrimos todos, ¿no? Como si hay teorías, si afecta a la atención, si afecta... Estamos empezando, es que el mundo está empezando, para bien y para mal. Entonces, tenemos que ser... Por eso, cuantos más estudios, a mí me interesa mucho que la sociología, que la psicología... porque ha sido un mundo en el que toda la inteligencia ha estado en la publicidad, ¿no? Todo el gran talento estaba en cómo optimizar esa publicidad. Creo que tiene que repensarlo, y ahí los jóvenes y los medios tienen que repensar cuál es la sociedad digital que queremos. Hay muchas posibilidades. Sin duda. Oye, Pepe, ha sido un placer. Antes de terminar, nos gusta hacer un cuestionario a nuestros invitados. Son 5 preguntas rápidas. Muy bien. La primera es una canción. Una canción. Más que bueno, es que hay muchas. Es que a mí me apasiona la música. Que tuviera que decir cualquiera de Tom Waits. Soy muy fan de Tom Waits. ¿Una aplicación que utilizas mucho o tu app favorita? No necesariamente la que más utilizas. Utilizo mucho Google Maps porque me pierdo siempre. Me he perdido al venir. Soy muy despistado y me pierdo. Google Maps para mí es fundamental. ¿Un restaurante? Un restaurante. Es difícil. Mira, La Castela. Me gusta mucho La Castela. Es un sitio... Está cerca del Retiro y tiene ese mundo de taberna madrileña antigua, pero moderna, ¿no? Las cosas de esa, La Castela. ¿Un libro? Un libro. El ruido y la furia, de Faulkner. Y para acabar, lo último que has comprado en Amazon. Hace mucho que no compro en Amazon. Soy anti-Amazon últimamente. Creo que Amazon es perjudicial para la sociedad tal como está concebida actualmente. Y creo que hay que repensar también a lo que hablábamos, el consumo que estamos haciendo, de que nos tengan que traer todo a casa, de que quieras una hamburguesa y te la traigan a los 10 minutos, ¿no? Creo que hay que repensar las ciudades. Yo se lo digo a mis hijos, en caso de duda, vámonos y nos tomamos una cerveza, salimos a comer fuera. Lo mismo con los libros, hay que ir a las librerías. En ese sentido, a lo mejor estoy sufriendo un poco como... No es ludismo, no es lucha contra tecnología, es repensar cómo utilizamos la tecnología por el bien de la sociedad. Pues nada, pues muchas gracias, ha sido un placer y gracias por haber sacado un hueco de tu agenda y venirte aquí a charlar sobre medios, tecnología y el futuro. Y que haya llegado tarde ha sido culpa de Google Maps, que me he perdido. La tecnología no siempre es perfecta. Nada, muchas gracias, que encima te hemos cambiado el horario. Muchísimas gracias. Bueno, espera, que te lo tenía aquí. Perdona, a todos los invitados que venís al podcast nos gusta haceros un regalo. Qué bien. Bueno, en tu caso, no te he preguntado si querías un café. Te hemos ofrecido agua. Agua me va bien. Entonces, no sé si eres de café o de té, pero... Yo el café. ¿Sí? ¿Te apasiona? Me apasiona. Bueno, pues y el vino. Si tuviera que irme a una isla, café y vino. En ese orden, además. Sí. Bueno, por la mañana el café y el vino por la noche. Pues muchas gracias, Pepe. Ha sido un placer. Venga, gracias a vosotros.